Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar un nuevo trimestre en esta etapa. Un trimestre muy distinto, un año muy distinto al del resto de los años, pero un trimestre en el que lo importante está el tema del aprendizaje. El aprendizaje es como fuente esencial del ser humano y elemento de toda vida. Por ello, vamos a adentrarnos en nuestro tema de la primera lección del trimestre, que es el estudio de la psicología, conocer y comprender al hombre. Mientras más conozco al ser humano, más me voy acercando a la realidad como tal, ¿no? De alguna manera nos va a ayudar esta frase: ayudar al que lo necesita no es solo parte del deber, sino de la felicidad. ¿Qué quiere decir? De que la psicología nos va a ayudar a comprender al otro, y ese camino de comprender al otro lo vamos a ayudar, y en ese ayudar vamos a encontrar la fuente de la felicidad. Es más alegre el que da que el que recibe. Vamos a centrarnos un poco ahora en el tema de la psicología como ciencia. Hemos visto en el transcurso del primer trimestre, cómo la psicología va surgiendo como ciencia como tal, ¿no? Ahora vamos a ver la ciencia. La psicología es una ciencia y como ciencia necesita tener un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio va a ser el comportamiento humano. Este comportamiento humano va a ser lo que hace el ser humano en base a distintas situaciones, en base a distintas culturas, en base a distintas sociedades, cómo el ser humano se va desenvolviendo, y ese desenvolvimiento dentro de la sociedad lo llamamos comportamiento. Su objetivo de la psicología va a ser demostrar cómo funciona la mente humana. Es decir, qué está pensando el ser humano. Y a partir de lo que está pensando el ser humano, tratar de dar una solución frente a algún conflicto o algún problema, ¿no? Pero ahora, como el objetivo es cómo funciona la mente humana, vamos a partir de tres nociones importantes. Tres nociones que nos van a abarcar la totalidad del ser humano como una unidad total. La primera noción es la conductual o las conductas, es decir, el comportamiento humano. Lo que les decía al principio, el desenvolvimiento del ser humano frente a una sociedad, ante una circunstancia. ¿Cómo me desenvuelvo frente a un conflicto que se está desarrollando en mi colegio? ¿O cómo me estoy desenvolviendo hoy en un conflicto que se está desarrollando a nivel mundial? ¿Cómo me estoy comportando frente a esto? Un comportamiento, sino cómo reacciono frente a ello, ¿no? La segunda noción es la noción de las emociones, es decir, el sentimiento humano. Una cosa es el comportamiento, cómo actúo frente a circunstancias, pero otra cosa es qué siento frente a esas circunstancias. Veo a alguien pasar y me mueve el piso, o siento una frustración grande porque no entiendo cierta materia. Es este sentimiento humano lo que va abarcando el mundo interior del ser humano. Y como es obvio, no podemos dejar de lado las cognitivas, es decir, el pensamiento humano, lo que pienso, aquello que razono, aquello que reflexiono, aquello que me hace construir ciertas ideas frente a una cultura, frente a una sociedad, frente a visiones que voy teniendo en base a estas experiencias. Tres nociones que van juntas:
conductas, emociones y cognitivas o pensamientos que se van desarrollando juntas. Ahora, la psicología científica, para dar esta forma sistemática, parte de 4 dimensiones que están totalmente integradas. La primera dimensión es la dimensión biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro de esta dimensión biológica, va a estudiar lo que es el cognitivismo. Es decir, que hemos dicho que el cognitivismo era la parte del pensamiento, la parte mental, es decir, nuestros procesos mentales. ¿Qué va a pasar en esta etapa cognitivista? Se va a estudiar las bases anatómicas y fisiológicas del cerebro y el sistema nervioso central. La base de esta dimensión biológica dentro de la psicología es el estudio del cerebro y el sistema nervioso, cómo funciona, porque nuestro cerebro es el motor de nuestra vida, es aquello que da órdenes, qué tengo que moverme, qué tengo que realizar, ciertos parámetros, ¿no? Y también como fuente de estudio, decíamos, es el cerebro. La pregunta es, ¿qué es el cerebro? Es la unidad funcional de procesamiento de la información. Es decir, en el cerebro pasa toda la información que acontece, tanto dentro de nuestro cuerpo como exterior a nuestro cuerpo, que afecta a nuestra dimensión humana o que de alguna forma tiene esta dimensión humana. Tenemos el cerebro, que está dividido por partes, que más adelante vamos a ver, vamos a adentrarnos a profundidad en esta dimensión biológica para entender el funcionamiento del cuerpo, pero como una forma de referencia es esto, ¿no? De nuestros campos de aquello que comanda nuestra vida, nuestros movimientos. La segunda dimensión es la dimensión social. Esta dimensión social es motivacional, que quiere decir que de alguna forma o de alguna circunstancia yo como individuo me muevo dentro de una sociedad y esa sociedad va a potencializar mis capacidades o no. Puede surgir también lo contrario, pero es motivacional en cuanto que va a impulsar aquello que yo deseo ser. Esta va a analizar las bases y principios de la integración humana, es decir, lo que en la medida en que yo me voy incorporando en una sociedad, esta dimensión social en la psicología va analizando ese proceso que se va dando, ¿no? Y por eso es una relación tanto con la sociedad en el aspecto donde yo vivo, ciudad, pueblo, campo, el ambiente, mi barrio, mi familia, es el aspecto de relación con la sociedad. Y la cultura, es decir, la cultura que está encima de la sociedad, que va a determinar ciertos parámetros, ¿no?, de conducta dentro de lo que es la dimensión humana. Un ejemplo claro es de que muchas veces nuestra forma, lo voy a poner, la forma de vestir de un paseño o de un cruceño va a variar por el tema tanto cultural como geográfico que afectan las dimensiones. Abrigarlo a un cruceño es muy difícil por el tema de calor, o desabrigar a un paseño es muy difícil por el tema de frío. Y de esa forma, esta cultura va a influenciar en el aspecto de la persona. También vamos a entender el tema cultural en el aspecto de la formación humana que él va adquiriendo. Es decir, podemos decir la formación también intelectual, en la que él se va sumergiendo en el mundo de la sociedad. Esta dimensión social va a abarcar prácticamente
o va a determinar ciertos parámetros de comportamiento humano. También tenemos la dimensión trascendental. Esta suena un poquito fuerte, ¿no? La palabra trascendental quiere decir, es decir, es algo trascendente, que quiere decir ir más allá de algo, más allá de lo palpable, más allá, trascender, ir más allá de lo que puedo ver. Y por eso se refiere a la capacidad para realizarse y una como persona. Es decir, la autorrealización de la persona en este sentido trascendental, que es a lo que qué es a lo que aspiro, cuáles son mis metas en el mundo. Y en la medida que voy cumpliendo esas metas, el ser humano se va trascendiendo, va yendo más allá del plano que actualmente vive, ¿no? Por eso, en este sentido, pues es la vida, es el sentido mismo de la vida, es el encontrar el sentido mismo de la vida que, en cuanto a mi relación con la sociedad, con el otro y con Dios, este sentido de la vida va cobrando una autorrealización personal. Esta autorrealización personal se va a llevar a cabo mediante mis relaciones con lo divino, lo humano y lo natural, es decir, la naturaleza. La cuarta dimensión, que va a abarcar las tres, es la dimensión psicológica, es decir, la dimensión afectiva. Esta dimensión va a ser la relación entre los diferentes procesos de las otras dimensiones, es decir, cómo voy haciendo mi proceso en la dimensión biológica, que es netamente mío, no lo puedo separar de mí. Cómo voy haciendo mi dimensión social, que es mi entorno que me rodea y en el cual yo me desenvuelvo. Cómo me voy haciendo en mi dimensión trascendental, que es buscando mi sentido de vida, mi autorrealización personal. Esta dimensión psicológica lo que va a hacer es integrar estas relaciones para potencializarlas. Por eso son procesos cognitivos, en primer lugar, que hemos dicho lo cognitivo, el pensamiento. Procesos afectivos, sentimientos, y afectivos y emocionales, que esto nos permiten de alguna forma pensar, sentir y hacer. Pienso hacer esto, siento que debo hacer esto, voy a hacer esto. Por eso esta dimensión psicológica va a ayudar a la unificación de estos tres temas en cuanto a la ayuda plena del ser humano. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Y hemos dicho al principio, el objeto de estudio de la psicología concretamente va a ser la mente de los seres humanos. Esta mente de los seres humanos va a implicar el funcionamiento de su cuerpo. En algunos no va a producir ciertas sustancias químicas que hacen que el comportamiento varíe. Muchas veces y muchas personalidades se manifiesta en que tienen ciertos problemas y no los hablan, pero el cuerpo manifiesta de una u otra manera, con ciertos dolores en ciertos lugares en que te están avisando que estás con algunos conflictos en algún lugar. En segundo objeto de estudio, vamos a decir que son las respuestas conductuales, es decir, mi mente funciona de una forma. Y de esa forma determinada que va a funcionar mi mente, voy a dar una respuesta para actuar, para hacer algo. Mi comportamiento, respuestas conductuales, manifestar la personalidad. Y en tercer lugar va a ser la capacidad adaptativa del hombre en el mundo, es decir, mi entorno social, cómo me adapto en mi entorno social, cómo hoy, por ejemplo,
si nos ponemos a pensar y analizar las cosas, cómo hoy nuestra mente posiblemente se ha reestructurado por lo que estamos viviendo con este tema de la pandemia. ¿Cómo estoy dando respuestas? Es decir, cómo estoy actuando frente a ello y cómo, en la medida de esas respuestas, me estoy adaptando a este mundo que hoy me están proponiendo. Este, este objeto de estudio va a basar estos 3 puntos, se basa en estos 3 puntos. Mente, conductas y capacidad adaptativa, muy relacionadas. Mente, hemos dicho pensamiento cognitivo. Respuestas conductuales, obviamente las conductas. Y la capacidad adaptativa del hombre va a ser el entorno social, la dimensión social. Bien. Ahora, ¿dónde se almacena el comportamiento humano? Una pregunta medio compleja, de alguna forma, ¿no? El comportamiento humano está almacenado en la neuroquímica. ¿Qué quiere decir? Cerebral, particular en cada ser humano que lo que influye en los logros adquiridos en la historia de la vida personal. La neuroquímica, que son las sustancias que van a ayudar al ser humano a moverse, como a comportarse, a determinar ciertos actos. Por ejemplo, si estoy cansado es porque algún elemento químico es porque me está faltando. Si estoy demasiado alterado es porque algún elemento químico me está sobrando. De alguna forma, nuestro cerebro es un circuito es una maraña de cables eléctricos que dan funcionamiento a este comportamiento humano. Y esto va a influenciar en la historia de nosotros. Porque ese comportamiento vamos a ir construyendo nuestra historia y vamos a ir desarrollando un nuevo método de vida. O lo hemos ido desarrollando un nuevo método de vida y hace lo que hoy nosotros somos. Si analizamos nuestra historia, vamos a ir descubriendo todo este proceso de ¿por qué me comporto yo así? ¿No? Dentro de este ambiente de ciencia que ha ido surgiendo a lo largo de los siglos, sobre todo con el auge de la psicología en el siglo XIX, se van a dar lo que se llaman las escuelas psicológicas, ¿no? A lo largo de la historia han surgido diferentes escuelas, con posturas que de alguna forma tratan de analizar a profundidad al ser humano. Muchas veces se olvidan de ciertos aspectos y por eso van surgiendo otras escuelas y más escuelas en el siglo XIX. Bien, en este cuadro podemos apreciar 4 escuelas distintas que tienen cierta visión, cierta funcionalidad frente a lo que es el pensamiento del ser humano. La primera escuela es el funcionalismo. La idea central del funcionalismo es la adaptación al medio, es decir, cómo yo, como ser humano, me adapto a lo que hoy estoy viviendo. Cómo un sujeto hecho de costumbres se puede adaptar a otros medios en base a distintas costumbres que voy adquiriendo con este proceso. Por ejemplo, cuando es invierno, el ser humano se adapta al frío y genera ciertas respuestas para combatir el frío. Cuando es verano, el ser humano se adapta al verano y genera ciertas respuestas para responder al calor. Bien, el representante de esta escuela del funcionalismo es William James, psicólogo interesante, y que el año 1872 va a dar inicio a esta escuela. El funcionalismo tiene como objeto de estudio la función de la adaptación del aprendizaje en el medio.
Es decir, cómo esta escuela va a responder a la adaptación del aprendizaje, cómo nosotros nos adaptamos para aprender algo nuevo frente a ciertos medios que nos están aconteciendo. Este aprendizaje se puede relacionar, por ejemplo, al hecho de cómo hoy nosotros nos adaptamos para aprender en sentido intelectual también, pero también lo podemos entender desde el sentido de cómo cierta situación me ayuda a aprender algo. Es decir, me pasa que me he caído, que tengo cierta experiencia de, me he adaptado a esa experiencia de, y tengo ese medio de aprendizaje de que tengo que tener más cuidado en no tropezarme. Bien, la segunda escuela es el estructuralismo. La idea central de esta escuela es la experiencia. Esta experiencia se va adquiriendo en la medida en que el ser humano va poniéndose en camino, ¿no? Va descubriendo nuevos horizontes, va adquiriendo nuevas formas de ser, ¿no? El representante Titchener funda la escuela el año 1898 y el objetivo de este estudio es prácticamente la sensación, por un lado, lo que voy percibiendo con los sentidos, la percepción, aquello que es receptores del conocimiento, y sentimiento. El sentimiento frente a aquello que conozco. ¿Qué me genera aquello que estoy conociendo? Una sensación, percepción y sentimiento. La tercera escuela es el conductivismo. El conductismo. Esta escuela, como idea central, tiene obviamente el estudio de la conducta. ¿Qué va a ser esta conducta? La conducta tiene que ser observable porque la conducta va a determinar el tipo de personalidad o va a permitir a un análisis más profundo del ser humano. Su representante, John Watson, funda la escuela en 1913 y el objeto de estudio obviamente es la conducta como un hecho observable. Mi comportamiento es observable frente a esta escuela y por lo cual es motivo de análisis y de reflexión para llegar y sacar conclusiones. La cuarta escuela que vamos a ver y la cual vamos a hablar un poquito es la Gestalt. La idea central de este es el comportamiento humano, no de la persona, y cómo percibe las cosas como un todo. Es decir, no hay una especie de división dentro del ser humano, sino que todo lo que acontece está dentro de un todo, ¿no? Keller en 1933 funda la escuela y el objeto de estudio de esta como es el comportamiento humano como experiencia total. Esta experiencia total va a profundizar mucho más allá, va a ir un poco más allá que el de la escuela del conductismo y por ello es como que a partir de la experiencia del ser humano se va a descubrir la totalidad del todo, la totalidad del ser humano como tal. Estas son las escuelas que van marcando un poco los principios de vida. Ahora, como a modo de conclusión y de ir terminando la clase, podemos decir que, rescatando algunos puntos, que la psicología es la ciencia que va a estudiar el comportamiento humano, tratando de entender desde todo su ser. Es decir,
La psicología estudia, analiza el comportamiento humano para comprender toda la dimensión de lo que es él. Y en esa dimensión de lo que es él va a entrar su conducta, sus emociones, sus pensamientos, que van manifestando la personalidad de cada uno de los individuos. Para ello surgen varias escuelas, como lo hemos visto, escuelas que van a tratar de dar un estudio metódico de estos elementos, es decir, van a aplicar van a aplicar un sistema científico, un método científico en el cual las escuelas van a sacar conclusiones en base a determinadas revelaciones que el ser humano va haciendo desde su ser, desde su comportamiento, desde su conducta, desde lo que piensa. Hasta aquí con el tema de hoy. Espero que nos volvamos a ver pronto, que estas clases ya se conviertan en clases presenciales y nos volvamos a ver en aula. Les deseo un buen inicio de trimestre y que siempre estemos procurando ir de bien en mejor. Un saludo grande, cuídense mucho y nos vemos para la siguiente clase.